Hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Evelyn Alvarado, estudiante de la Universidad Rafael Landívar del campus de Quetzaltenango, y el día de hoy les traigo un video del curso de Derecho Mercantil 1 impartido por el doctor Lester Castellano Rodas. El día de hoy vamos a ver 4 temas importantes dentro del derecho mercantil. Primeramente voy a hablar sobre los aspectos históricos del derecho mercantil y cómo a través de ellos surge lo que hoy en día conocemos como el comercio. También cómo del comercio surge lo que es el capitalismo y cómo del capitalismo surge lo que hoy conocemos como el libre mercado. Comencemos. Dentro de los aspectos históricos vamos a ver de que el derecho mercantil nace por las necesidades de las personas. Es decir, que los actos productivos de las personas se encargaban o tenían el objeto de subsidiar las necesidades tanto de su familia como las necesidades del grupo al que pertenecían. Es decir, de que se hacían estas producciones con el fin de consumo y no con el fin de intercambiar como se da hoy en día. Posterior a subsidiar todas estas necesidades nace lo que es la división del trabajo, lo cual permite tener relaciones sociales entre las personas, lo cual a través de ello nace un sujeto muy importante que es el mercader, lo que hoy en día conocemos como comerciante. El mercader tenía la función o se limitaba únicamente a circular los productos que se producían dentro del lugar donde habitaba, es decir, de que se intercambiaban objetos. En este caso se daba lo que era el trueque, que se intercambiaba un objeto por otro objeto. A través del trueque era de que se hacía este intercambio de bienes o servicios. También después del trueque se dio lo que fue la realización de la moneda. Al tomar valor la moneda, el trueque quedó hacia un lado y la moneda empezó a formar parte del derecho mercantil, lo cual es uno de los aspectos importantes a estudiar dentro del mismo. Ahora bien, hablaremos de 4 épocas importantes en las que ha pasado el derecho mercantil, comenzando por la antigüedad, donde se destacaron 2 grandes culturas. Primero, lo que es la antigua Grecia y la segunda, la cultura de Roma. Vamos a comenzar viendo de que en Grecia surgió lo que era el comercio a través de la vía marítima. Y al darse la vía marítima, se dieron 2 aspectos importantes que hasta la fecha se conocen con diferente denominación. Vamos a hablar primeramente de la prestación de la gruesa aventura, que consiste en hacer un préstamo para garantizar la navegación, y si esto salía a la perfección, el prestamista se quedaba con el 50% del préstamo a su favor, lo que hoy conocemos como el seguro. Se puede decir de que esto es un antecedente del seguro. Seguidamente vamos a destacar otro aspecto que es la hinchazón, que hoy se conoce como la avería gruesa, que consiste en aligerar el peso del medio de transporte utilizado para llevar los productos, para así evitar el naufragio y la pérdida de todo el producto, lanzando cierta cantidad de producto para aligerar el peso y así no perder todo el producto que se está llevando. Y por último, respecto a la antigua Grecia, tenemos las leyes de Rodias, que se dieron en las islas de este nombre o de esta denominación, que consisten en codificar o hacer una legislación sobre el derecho marítimo, lo cual hoy en día contamos con una rama especificada en eso y de la misma forma con una legislación. Ahora bien, por el lado de la cultura romana tenemos la aceleración del tráfico comercial, y esto se da a través de la unificación de las leyes de los diferentes países, tales como las leyes de Francia, las leyes de Deltas, las leyes de Galas, entre otras. Esto con el fin de poder crear una legislación que rija sobre el derecho comercial. Estamos hablando en Roma de un derecho comercial, puesto que no existía la autonomía del derecho mercantil, y ya que este iba unificado al ius civile, por lo tanto no existía un derecho mercantil como tal, sino un derecho comercial. Otra etapa en la que tuvo que pasar es por la Edad Media,
y la Edad Media consistía cuando aún se tenía lo que se conoce como el feudalismo. Para los feudales no se podía realizar el tráfico comercial debido a que para ellos era deshonroso. Entonces, debido a ese motivo se creó lo que son los burgueses, lo cual fue una nueva clase de comerciantes, y estos se regían a través de sus estatutos y de sus corporaciones, y es por ello de que también al derecho mercantil se le conoce como derecho corporativo o derecho estatutario, debido a que se regían a estos dos sistemas, dándose también con ello un tercero que podía controlar las controversias o los conflictos que se dieran dentro del comercio, que consistía en una persona o un sujeto llamado cónsul, que era el encargado de dirimir los conflictos en el comercio. Y también, por último, cabe destacar un punto muy importante, que ya en la Edad Media ya se contaba con la autonomía del derecho mercantil. Otra etapa más u otra edad más en la que tuvo que pasar el derecho mercantil es la Edad Moderna, que aquí se dio a través del descubrimiento de América, en donde aquí se pudo lograr la expansión comercial europea, trasladando así los diferentes productos hacia diferentes lugares de nuestro globo terráqueo. También ya se contaba con un código especial que regía el comercio, que era el Código de Comercio de Napoleón, dándose así ya para el derecho mercantil no un sistema clasista, sino un derecho objetivo. También se dio lo que ya era un negocio mixto, que no era necesario contar con un comerciante que dirigiera todo el comercio, sino que en ellos ya se podía integrar una persona que no era comerciante. Y por último, tenemos lo que es la época actual o la época contemporánea, que empezaron a surgir los países socialistas, y esto no es nada más y nada menos que la intervención de los estados dentro del comercio, lo cual ha sido un problema dentro de nuestro país y en algunos otros países también, al aceptar los países socialistas. Pero sin embargo se han optado por 3 puntos esenciales para el comercio, que es eliminar al Estado como sujeto comercial, también eliminar los monopolios y evitar los privilegios hacia otros tipos de comercio, y por último, también de que la legislación nacional optara para un comercio global. Esto con el fin de proteger también al consumidor y creando leyes protectoras al mismo, y de la misma forma creando una protección de evitar los monopolios. Como pudimos ver, una de las bases fundamentales es el comercio para el derecho mercantil. Ahora bien, ¿qué es el comercio? El comercio es el intercambio o es el traslado de bienes, productos y servicios hacia las diferentes personas o hacia los diferentes países. Vamos a ver también de que el comercio se refiere a las personas o sujetos que en él intervienen, que son los comerciantes. Sin embargo, no se debe de confundir a los comerciantes con el comercio, ya que el comercio es el producto que se está ofreciendo o se está adquiriendo, y los comerciantes son los encargados de circular ese producto o servicio. Ahora bien, existen 2 tipos de comercio, que es el comercio mayorista, que se venden los productos y servicios por mayoría, y la persona que está adquiriendo ese producto no es el comprador final, ya que este muchas veces lo utiliza para revender el producto. Y también se da lo que es el comercio minorista, que este se refiere a la poca cantidad que se está adquiriendo o a vender los productos por minoría o por unidad. Tales son los casos de las tiendas que se encuentran en las diferentes calles, en las diferentes colonias, en donde se compran y se adquieren los productos por minoría. Ahora bien, estos 2 tipos pueden clasificarse dentro de un comercio interno, que es vender o adquirir
los productos dentro de los mismos ciudadanos de un mismo país, es decir, que no sale fuera del país. También está el comercio externo, que esto ya es fuera del país, se empieza a comercializar, se empieza a adquirir productos o se comienza a ofrecer productos hacia otros países. También se da lo que es el comercio marítimo, aéreo o terrestre, que son los encargados de velar por el traslado de los diferentes productos utilizando el medio de transporte más favorable para el producto que se está llevando. También se está dando lo que es el comercio por internet, que hoy en día es muy utilizado debido a la pandemia que estamos viviendo, y lo cual consiste en adquirir los bienes o los productos a través de internet, y se hacen los pagos respectivos incluso a través de la misma vía de internet. Dadas esta clasificación del comercio, podemos hablar también de los sistemas que hubieron dentro del comercio o que existen incluso dentro del comercio, tales como el mercantilismo, que trata de qué país o qué estado tiene mayor poder dentro del comercio, teniendo así los mejores productos hasta cierto punto, lo cual ha dado como consecuencia incluso lo que son la guerra entre países. También se da lo que es el colonialismo, que esto consiste en que la metrópoli creaba o crea colonias que se encargan de abastecer todas las materias primas o todo el material para poder así satisfacer únicamente a la metrópoli y no satisfaciendo a las colonias que ellos han creado. Y por último, algo que se ha dado en la actualidad, que es el capitalismo, que consiste en dejar sin efecto o dejar sin poder al Estado dentro del comercio, en el cual consiste también en un libre mercado o que da posibilidad de tener un libre mercado. Por eso ahora veremos lo que es el capitalismo. Ahora bien, el capitalismo se refiere a aquella actividad privada, es decir, de que no van a entrar organizaciones terceras o el Estado mismo a intervenir dentro del comercio, ya que el comercio únicamente está limitado o es facultado para las personas individuales, para las personas que crean sus propias empresas, sus propios negocios, sin intervención del Estado, fomentando así un mejor capital para poder expandir sus negocios y de la misma forma como provecho de ello dando mejores condiciones de trabajo hacia las diferentes personas. El capitalismo es lo contrario del socialismo, debido a que el Estado no interviene dentro del comercio, sino que únicamente las personas individuales están dentro del mismo. El único papel que tiene el Estado dentro del capitalismo es encontrar las fallas que puedan ocurrir dentro del comercio, fomentando así la competencia y tomando así control sobre las controversias que puedan surgir dentro del comercio. Como vemos, el capitalismo tiene una unión, o se puede decir de que tiene relación con lo que es el libre mercado, ya que en ambas categorías o en ambos conceptos, el Estado no interviene. Veamos ahora qué es el libre mercado. El libre mercado consiste en la ley de la oferta y de la demanda, ya que tanto para el productor como para el consumidor existen libertades de poder realizar el comercio. Vamos a ver que por parte del productor, este puede fijar el precio que a él le convenga, el precio que a él le sea más favorable por el producto o el servicio que está ofreciendo. De la misma forma sucede con el consumidor, que éste puede optar por la cantidad que desee de comprar, por ver el precio que más le favorezca a su persona y no que sea fijado por alguna organización tercera o por el mismo Estado. Vemos de que en el libre mercado
no existe el Estado como tal, no existe su intervención, ya que la única persona encargada de fijar precios, de fijar la cantidad que se produce, como se dice, la ley de la oferta y la demanda, lo obtienen las propias personas individuales. En él no existe el Estado como tal. Y para finalizar, quiero decir de que estos 4 temas son muy importantes dentro de nuestro país y como para los diferentes países, ya que tenemos que tomar en cuenta los aspectos históricos para poder entender el derecho mercantil, también poder entender el comercio como tal para poder dirigirlo, para poder saber cómo funciona, cuál es su eje y maneje, y también cómo el capitalismo y el libre mercado puede hasta cierto punto dar mejorías para los diferentes países, fomentando e incrementando y aumentando su economía y no dejándolo en un país socialista en el que el Estado intervenga y únicamente se dé lo que ahora es muy famoso, que es la corrupción. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día.